Bueno, como decía bien Nayib, esta ya es la cuarta sesión. Esta sesión vamos a tocar los temas que tienen que ver con los estándares internacionales de BIM. Con eso iniciaremos. Vamos a hablar sobre el tema del estándar nacional sobre BIM. Y vamos a ver distintos tipos de estandarización de información, de qué manera se pueden integrar en los modelos y finalmente, después de un pequeño break, vamos a mostrar un modelo en vivo y un poco qué es lo que se tendería a revisar como información dentro de ese modelo en una primera instancia. ¿Ya? Como les decía, vamos a ver primero, en el término de estándares internacionales, siempre partimos con los estándares de interoperabilidad. Vamos a hablar después de estándares BIM internacionales y nacional, información estándar, ¿ya? ¿Qué es un modelo BIM? Y luego vamos a hablar algo sobre librerías de componentes, ¿no es cierto?, en términos de objetos o familias, dependiendo del software en el cual estemos. Entonces, lo primero que hay que entender en el contexto es que cuando hablamos de estándares, estamos hablando siempre sobre la temática que se ve influida en la gestión de un proyecto con BIM, ¿ya? En este caso, nosotros nunca vamos a tocar, ni tampoco pretendemos modificar los estándares que ya se utilizan internacionales sobre aceros, hormigones, ¿no es cierto?, los propios de la construcción. Sino que en este caso vamos a hablar siempre de estándares en el flujo de la información colaborativa que tienen que ver con respecto a BIM, ¿ya? Para que en ese sentido no queden con la sensación de que nosotros vamos a volver a estandarizar todas las cosas que ya se utilizan, sino que por el contrario, vamos a utilizar los estándares ya existentes en muchas partes, en muchas cosas, y la idea es poder estandarizar los procesos de flujo de información y de tipos de información. Entonces, la primera pregunta que tenemos es con respecto a la interoperabilidad. ¿Qué es interoperabilidad? ¿No es cierto? Esta famosa palabra que ha aparecido, ¿no es cierto?, que es bastante rimbombante y que mucha gente dice, no, es que no es interoperable y que la interoperabilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es entender qué es interoperabilidad. ¿Qué es lo que entienden ustedes por interoperabilidad? No hay preguntas malas ni respuestas malas tampoco, así que, por favor, para decirlo suave. Lo que primero se les venga por interoperabilidad, por favor. Conexión. Una operatividad interna dentro de un sistema. Ya, operatividad interna de los sistemas. Que pueda ser operada en forma simultánea o en paralelo por distintas personas. Perfecto, que pueda ser operada en forma simultánea por distintas personas, distintos actores, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, para poder definir interoperabilidad existen definiciones y hay distintas escalas. Y depende del ámbito en el cual nos desarrollemos, son los sistemas. Lo primero es que el grupo de trabajo por la interoperabilidad que está en la Unión Europea define que la interoperabilidad es una característica de un producto o sistema, ¿ya?, cuyas interfaces son completamente comprendidas para trabajar con otros productos o sistemas actuales o futuros, ¿ya? Eso es muy importante. En la implementación o el acceso sin ningún tipo de restricción, ¿ya? Esa es como la definición de interoperabilidad. Y va a depender de dónde vayamos cayendo, ¿no es cierto?, si estamos hablando de una organización, si estamos hablando de un sistema computacional o de un software, ¿no es cierto?, si estamos hablando sobre información, sobre un programa, dependiendo de dónde estemos. Pero acá lo que sí deja ver es que nada de esto puede ocurrir si no hay estándares, ¿no es cierto? Es muy difícil que algo pueda trabajar con otros productos o sistemas actuales o futuros si es que no está estandarizado, si es que no sabemos o no definimos hoy cómo queremos trabajar mañana, ¿ya? Y es por eso que aquí hay una gran diferencia entre lo que se llama compatibilidad, que algo sea compatible, con algo que sea interoperable, ¿ya? Por ejemplo, la compatibilidad significa que yo entre A y B puedo traspasar algo, ¿sí o no? Un estándar lo que genera es que yo de A le puedo traspasar cosas a B, C y D. Pero a través de la interoperabilidad significa que entre todas las partes se pueden intercambiar, en este caso, algo, un sistema, un componente, información, y en este caso que estamos hablando de BIM, como significa Building Information Modeling, podemos traspasar la información que tenemos, ¿ya? Entonces,
no es lo mismo que algo sea compatible con que algo sea interoperable. Y ahí hay una discusión tremenda, ¿no es cierto?, hasta dónde estamos hablando sobre información, porque tenemos información gráfica y no gráfica, ¿no es cierto? Entonces tenemos distintos cuestionamientos. Por ejemplo, si yo paso algo desde un software de modelado simple, como puede ser 3D Studio, ¿no es cierto?, que es un software que yo puedo generar render, fotos, ¿no es cierto?, videos y todo. ¿Es interoperable con un software como Revit, como ArchiCAD, como Tecla? ¿O es compatible? Porque yo puedo pasar un modelo. Es compatible, ¿no es cierto? Porque yo no puedo seguir agregando cosas, información a ese producto, ¿ya? De ida y vuelta. O sea, que reconozcan que sigan siendo lo mismo. Entonces, en ese ida y vuelta, pues yo podría decir, yo puedo tomar un volumen de 3D Studio, colocarlo dentro de ArchiCAD y colocarle información. Sí, es correcto. Pero esa información no puede devolver. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre factibilidad, entre lo que puede ser un estándar de traspaso de información y lo que realmente es interoperabilidad. Entonces, con respecto a los software, ¿no es cierto?, la interoperabilidad se define como el término, se utiliza para describir la capacidad de diferentes programas para intercambiar datos a través de un conjunto común de formatos de intercambio, ¿ya? Leer y escribir los mismos formatos de archivo y utilizar los mismos protocolos, ¿ya? Sumamente importante. ¿En base a qué protocolo? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ser capaces de poder importar algo, leer su información, exportar algo y que alguien siga leyendo esa información sin ningún problema, basado en la misma estructura, ¿ya? Y ahí es importante entender el por qué es importante que los formatos sean comunes, ¿no es cierto?, y que este archivo sea abierto, que sean estándares abiertos, porque cada casa de software tiene sus estándares, cada casa de software tiene sus protocolos, cada casa de software cumple con esta información dentro de su programa. La diferencia es que esos son protocolos con un dueño, ¿no es cierto? Alguien es propietario, y por eso se hablan de los protocolos propietarios de la información propietaria y de los protocolos abiertos de información abierta. ¿Cuál es la garantía que nos otorga el tener una información abierta, o los famosos Open Standard, y después viene la liga, ¿no es cierto?, del Open BIM? Es lo siguiente: la estrategia de estándares abiertos nos permite trabajar juntos con cualquiera, ¿ya? Segundo, usar la mejor herramienta para el trabajo, ¿no es cierto? Pues yo puedo tener distintas herramientas, y si mi empresa hoy día es una empresa china, ¿no es cierto?, y que solamente habla chino mandarín, yo no le puedo exigir que ellos utilicen un software en inglés o en español, porque ellos tienen que ocupar una herramienta en chino mandarín que va a cumplir con sus expectativas. Por lo tanto, van a usar la mejor herramienta para el trabajo que ellos tienen que desarrollar, ¿ya? Lo tercero, que es uno de los puntos más importantes, que esta información tenga un futuro seguro. O sea, en este caso, que la información nunca quede amarrada o condicionada a los cambios políticos, a los cambios económicos o a los cambios que tenga el mercado con respecto a una cierta herramienta o un cierto protocolo. Lo cuarto, que exista una separación legal clara de la información. Si no tenemos protocolos, si no tenemos formatos de intercambio que no tengan una separación clara de la información de manera legal, nunca vamos a lograr que la eliminación del plano, ¿no es cierto?, porque el plano hoy día es legalmente la información que se pasa a un municipio o a un proyecto. Si esa separación legal no es clara, nunca lo vamos a lograr. Entonces, esto lo que hace a través de protocolos es que el modelo BIM o el modelo con información del arquitecto queda firmado con sangre que es del arquitecto. Y tiene la ruta, ¿no es cierto?, identifica cuáles son sus elementos y él se puede hacer responsable. En ese tema se empieza a hablar de los famosos modelos federados, ¿no es cierto?, que un especialista, cada especialista es dueño de su sistema, ¿no es cierto?, y él es responsable de su sistema. Y lo último, integración de datos, de procesos y de sistemas. Esas tres cosas nos permiten, ¿no es cierto?, poder armar el tema. Entonces, en este caso aquí les puse algunas imágenes de OpenBIM, ¿no es cierto? Este es como el logo, la insignia, ¿no es cierto?, que se ha manejado a través de la industria
con el tema de estándares, procesos y protocolos que son abiertos. Y en ese caso hay distintas estructuras de traspaso de información, ¿ya? Normalmente hemos estado hablando de algunos formatos de interoperabilidad, ¿no es cierto? Entre ellos está este IFC, ¿no es cierto? Que de mala manera o de manera simplista le llamamos un formato, ¿no es cierto?, de exportación, pero finalmente el formato de exportación sigue siendo XML, que no me interesa aburrirlos con la parte técnica, pero lo que hacemos es que esta exportación, este IFC, lo que garantiza es una cantidad de parámetros y una cierta lógica de traspaso de información, ¿ya? Lo vamos a ver un poco más adelante de manera más simple. Luego se habla sobre la interoperabilidad semántica y BIM, ¿no es cierto? Empezamos con estas palabras raras, ya hablamos de interoperabilidad y ahora de semántica. ¿Qué es lo que significa esto? Es que todas estas cosas, para que se comuniquen, ¿no es cierto?, ya lo dijimos, teníamos formatos y protocolos. Y los formatos hay muchos. Tenemos XML, este famoso JSON, ¿no es cierto?, los que sabrán algo de Dynamo, ¿no es cierto?, están ocupando algo de esa programación. Tenemos ASCII, tenemos Unicode. Tenemos protocolos de comunicación como FTP, HTTP, TCP, IMAP, todas estas cosas que están como en el internet, ¿no es cierto? Entonces, hay una diferencia. Unos son formatos y otros son protocolos de comunicación. Entre ellos se tienen que comunicar. Los formatos que nosotros hoy día estamos manejando en términos de interoperabilidad generan esa comunicación, ¿ya? Eso no significa que ustedes tengan que aprender a programar en XML o en JSON para poder ver si es que algo es interoperable o no. No. Aquí solamente estamos explicando de que para que funcione una interoperabilidad real, se tienen que cumplir que se estamos ocupando formatos de datos comunes a través de protocolos de comunicación estándares, ¿ya? Entonces de ahí viene este primer estándar, ¿no es cierto?, que se genera, que lo realiza una institución que se llama Building Smart, ¿ya?, que genera una serie de estándares de comunicación e interoperabilidad de la información para los proyectos de gestión de un activo. O sea, estamos hablando netamente de construcción, ¿no es cierto?, que se basan en distintas ISOs, ¿ya? O sea, son normas y son estándares internacionales. Uno de ellos es el IFC, que todos lo conocen como un archivo de formato que nos traspasamos entre las partes, ¿no es cierto? Otro es el IFD, que es otro estándar, que estos tres están completamente ligados. El IFD tiene que ver con el diccionario de las cosas, cómo se llaman las cosas. Y el IDM, que tiene que ver con la secuencia programática en cómo se entregan estas cosas, ¿ya?, con respecto a un proyecto. Lo vamos a ver más adelante en su definición. Entonces, primero, ¿qué es la Building Smart? Bueno, la Building Smart es una organización... No sé qué pasó. Les voy a seguir explicando. La Building Smart es una institución, una entidad sin fines de lucro, ¿ya?, la cual tiene parte en el año, alrededor del año 94 más o menos. Es una alianza que genera Autodesk en ese minuto con empresas como Honeywell, con empresas como Siemens, con empresas como todos los que tienen que ver, ¿no es cierto?, con cableado estructurado, con climatización, grandes empresas, donde en ese minuto se generaba información, se generaban documentos, en ese minuto era todo información en 2D, ¿no es cierto?, pero ellos ya entendían de que esta información, cuando se la traspasaban, ¿no es cierto?, un poco la gráfica que veíamos la otra vez, que se levantaba un nivel de conocimiento, caía, ¿no es cierto?, porque no éramos capaces de traspasar la información. Y Autodesk lidera esta entidad, ¿no es cierto?, se llama la Alianza por la Interoperabilidad, así se llamó hasta el año 2000 más o menos, hasta que empiezan a aparecer el desarrollo de otras marcas, ¿no es cierto?, a través de software BIM, que se empiezan a asociar y se cambia el nombre y pasa a ser la Building Smart, ¿ya? Esta Building Smart lo que hace es que trabaja y funciona en base a todo lo que es la interoperabilidad, ¿no es cierto?, y estándares, y empiezan a generar ellos un apoyo a través de distintas ISOs, ¿ya? En ese sentido son los desarrollos que ellos empiezan a generar. ¿Cómo cree que se vaya a modificar
comentando, y en los tiempos, cuánto más se vayan a alargar tanto las etapas de un estudio general como la etapa de anteproyecto. Esto lo pregunto porque actualmente en lo que corresponde a procesos de participación ciudadana, que es cuando se le toma la opinión a la ciudadanía de cada proyecto que los vaya a afectar, al menos la política acá es de tratar de tomar en cuenta en la etapa de anteproyecto, que es cuando es más fácil modificar el estudio. Eso implicaría tener ya vistas 3D de los distintos proyectos, ya en la etapa de anteproyecto, pero eso requeriría también de más tiempo que darle y no esperar hasta el final para tenerlos definidos. Exacto, parte de los beneficios que tiene, ¿no es cierto?, la implementación de la metodología BIM es que si nosotros identificamos que dentro de las utilidades de los usos como objetivo, ¿no es cierto?, los usos de BIM, que lo vimos en una de las sesiones anteriores, poder hacer diseños en etapas tempranas y nosotros dentro de la solicitud, dentro del proceso que hacemos, solicitamos que nuestros consultores nos entreguen imágenes, por ejemplo, primero desde la parte de la cabida, ¿no es cierto?, a través de masas, solamente a través de masas ver cómo funciona el edificio y hacer imágenes a través de la arquitectura iniciales en etapas tempranas, se optimizan los tiempos. Ahora, lo que sí sabemos es que hoy día en esta etapa de transición, ¿no es cierto?, que se va a empezar a seguir, sabemos que no todas las especialidades van a lograr estar arriba, sabemos que esto va a ser un paso paulatino de aquí al 2020, al 2025, por lo tanto es importante entender para qué se va a utilizar. Si sabemos exactamente para qué se va a utilizar esta metodología, en este caso el modelo BIM, y se solicita para el arquitecto en etapa temprana, podemos requerir imágenes, ¿no es cierto?, para hacer la evaluación de la participación ciudadana e incluso dejar el modelo habilitado en la nube o en algún repositorio para que la gente haga comentarios, ¿no es cierto?, y poder ir haciendo y levantando todos los comentarios posibles. Eso es posible. Hoy día lo único que sabemos por experiencia de otros países, ¿no es cierto?, que lo han implementado en los primeros años, cuesta hacer andar la máquina, ¿no es cierto?, entre lo que se solicita, entre lo que se necesita, y es parte de lo que estamos trabajando hoy día. Pero el beneficio interno es mayor. O sea, el beneficio que hay para la oficina de arquitectura, el beneficio que hay para el mandante, se empiezan a notar desde el inicio. Lo vimos, bueno, se fue la persona que estaba trabajando en el hospital de Curicó. Obviamente no es una etapa temprana, ya está la ejecución y la obra y hay un montón de recursos ligados, pero ellos, gran parte del beneficio fue solamente el hecho de que cada vez que se acerca el asesor a la inspección fiscal a solicitar un nuevo corte, no tienen que gastar tiempo, ¿no es cierto?, en generar esta nueva lámina en semanas, sino que se hace de manera inmediata. Si necesitan visualizar cómo se va a ver afectado un sector, ¿no es cierto?, dentro de la obra, lo pueden ver de manera inmediata. Por lo tanto, eso va generando un ahorro en los tiempos. Por supuesto que si lo asociamos a las etapas tempranas en participación ciudadana es muchísimo más son los beneficios. Yo tengo una consulta. Dígame, déjeme. ¿Pero te la hago y tú la respondes? Sí. Si es cortita, sí. Dale. Sí, es que en la exposición anterior hablaste de los especialistas, de los usuarios, ahora nombras al mandante. ¿Hay alguna forma de que el beneficiario final vea así en un sitio web, qué sé yo, el avance del proyecto a través de tecnología? Estoy pensando, por ejemplo, si construimos un envase, es lo regal. Sí, me preguntan si es que el usuario final, en este caso, supongo que ya no es el mandante, te refieres, sino que el usuario final los futuros pacientes, sí, si pueden visualizar esta información en línea, ¿no es cierto?, en la nube, sí, se puede hacer. Se puede hacer, hay distintas formas, desde cargar el edificio a Google Maps, ¿no es cierto?, y tener el edificio en 3D compartido, o dándole permiso, no sé si han visto ustedes el término este de los teatros BIM, ¿no es cierto? Estos teatros BIM han generado a veces containers en las obras donde las personas pueden ir y ver el avance que tiene el proyecto, cómo se va viendo la carta GAN en los avances que le están incidiendo, cuáles son los puntos, en cierta manera los hot points, ¿no es cierto?, estos puntos calientes de incidencia dentro del proyecto. De esa manera se toman decisiones con la comunidad, ¿no es cierto?, y se puede ir evaluando. Eso está disponible hoy con herramientas
siempre. Desde lo más básico, que es compartir una lámina con un render, ¿no es cierto?, y una foto, compartido en Google Earth o en Google Maps, hasta ya cosas en la nube, ¿no es cierto?, como estos famosos Command Data Environment. Estábamos entonces en qué es la Building Smart, ¿no es cierto? Entonces la Building Smart es una organización privada sin fines de lucro que se centra en la estandarización de los procesos, flujos de trabajo y los procedimientos para BIM, ¿ya? Y en ese sentido ahí pueden ver, ese es como el logotipo, ¿no es cierto?, que tienen ellos. En este caso hablan de diseño, procedimientos, operación, ¿no es cierto?, y ensamblaje. ¿Dónde está? ¿Y cómo funciona esto de la Building Smart? La Building Smart lo que va generando es que van generando capítulos, ¿ya? Al igual que muchas de las líneas de estandarización, al igual que las ISO, ¿no es cierto?, funcionan a través de capítulos y estos capítulos están alojados en distintos países. Australia, Canadá, China, Finlandia, Alemania, Hong Kong, distintos países que van armando capítulos donde ellos arman a través de la Building Smart Alliance, ¿no es cierto?, que era la antigua, que es la general de todo a nivel internacional, que genera una base de estándares que, como les comenté, era IFC, IFD, IDM. Luego cada uno de los países hace su propia bajada, modificando, ¿no es cierto?, y ajustando algunas cosas que las vamos a ir viendo más adelante, cuáles son estos ajustes y en dónde realmente se generan estos ajustes para cada país. Entonces, ahora les voy a explicar un poco cómo funciona este tema de los estándares. La información que viene se va a ver un poco más compleja, pero quiero que entiendan conceptualmente qué es lo que es, ¿ya? Porque cuando hablamos de un estándar, todos los estándares se complementan de las mismas cosas. Entonces, ¿qué es IFC? ¿Ya? IFC significa Industry Foundation Class. Esto tiene que ver no con las fundaciones de un edificio, sino que tiene que ver con las clasificaciones programáticas, ¿ya? Es informática, ¿ya? Es un formato de código abierto, ¿ya?, neutral, que permite describir, intercambiar y compartir información, ¿ya? Las ISO, si ustedes habrán visto alguna vez este esquema, este famoso triangulito, ¿no es cierto?, siempre tienen tres componentes para que cumpla con el formato de un estándar. Define en términos neutrales para todos los software. Define entidades, eso significa que existen elementos como pilares, muros, ventanas, ¿ya? Define además contenedores de cosas, por ejemplo, una escalera es un contenedor. ¿Por qué? Porque contiene un peldaño, contiene una baranda, contiene distintas entidades, ¿ya? Se compone de distintos componentes. Un muro cortina también es un contenedor. Así lo define, ¿no es cierto?, este estándar. Y así es como funcionan los software internamente. Define productos, define una jerarquía, que las jerarquías en este caso funcionan como comúnmente funcionan los software, ¿no es cierto?, a través de una jerarquía de árbol, donde se van abriendo, ¿no es cierto?, los distintos puntos. Le entrega atributos y le entrega propiedades, ¿ya? Todas estas cosas que ustedes ven ahí no son cosas que tengamos que programar, tenga que programar el diseñador, tenga que programar el calculista, tenga que programar el inspector fiscal, no. Esto lo que garantiza es que entre los software, ¿no es cierto?, esta información existe, ¿ya? Lo que hay que revisar como dentro del trabajo que realiza el revisor o lo que realiza el arquitecto, el diseñador, es que estas cosas estén. Y para eso está el rol del gestor BIM, ¿no es cierto?, o el BIM Manager, que es quien tiene que tomar ese rol. Y para eso existe un formato de salida, que es este IFC en su versión, la versión salida 2, en su versión 3, ¿ya? Entonces está el 2.3, ahora está saliendo el 4. Esto se define como una agrupación de elementos, y eso es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Entidades, contenedores, productos. ¿Queda más o menos claro a qué nos referimos con eso? ¿Qué es lo que es una entidad? ¿Sí? ¿Relativamente? ¿Más o menos? ¿Nada? ¿Alguien? ¿De nuevo? Por ejemplo, ¿de qué manera yo garantizo que un pilar de Revit siga siendo un pilar en ArchiCAD?
¿no es cierto? ¿Cómo estandarizamos? Porque si no, yo como casa de software de Autodesk voy a diseñar mi propio protocolo, ¿no es cierto? Para que ese pilar sea un pilar y en ArchiCAD el pilar es otro protocolo, es a través de otro código, otro formato de programación. Lo que hace esto es que estandariza en que siempre las entidades se reconozcan de la misma manera. Eso significa que la entidad como nombre, pilar, ¿ya? Va a estar, en todos los software BIM va a existir una entidad que se llama pilar. ¿Ya? En todos los software BIM va a haber una entidad que se llama viga, muro, ventana, puerta. ¿Ya? Y esa entidad es reconocida. Segundo, los contenedores, el formato de estos contenedores, de un muro cortina, de una escalera, su forma de escritura en la programación es exactamente igual cómo se componen, no cómo lo diseñó Autodesk. O sea, un muro cortina va a tener un mullion, va a tener un vidrio, va a tener un frame, un marco. ¿Ya? Y todos los software van a identificarlo de la misma manera. ¿Ya? La jerarquía de árbol, estamos graficando que funciona. Yo tengo un sitio, o sea, tengo un proyecto, ese proyecto tiene un sitio, dentro del sitio tengo un edificio, dentro del edificio tengo un piso, dentro de ese piso tengo entidades o contenedores. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Ya. Lo vamos a hacer. Voy a salir del protocolo de la presentación y vamos a ver si no se cae nada, ¿no es cierto? No, ya. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar, mientras tanto vamos a hacer correr acá un programa para mostrarles cuando nos referimos a esta cosa. Entonces cuando hablamos de estas cosas, ¿no es cierto?, se definen propiedades. Y cuando vamos a la siguiente, ahí tenemos una entidad, un muro, un pilar, una losa, un contenedor, un muro cortina, muros compuestos, escalera, un producto, entonces aquí ya le empiezan a colocar nombres, IFC Wall, IFC Column, distintos nombres, que es clasificación interna, esto ustedes no lo van a ver. La jerarquía, ahí está la jerarquía de árbol, un proyecto que tiene un sitio, que tiene una construcción, esa construcción tiene un piso y ese piso tiene columnas, muros, losas, ¿no es cierto?, tiene distintos elementos dentro. Y de esa manera toda la información es igual, da lo mismo como lo trabajemos, siempre eso va a ser igual. Los atributos, el Global ID, ¿no es cierto?, este código que nos permite trazar la información dentro de cualquier elemento, el dueño, el nombre, la descripción, la etiqueta, las dimensiones son propias de los atributos. Y las propiedades IFC que se le otorgan a este elemento pueden ser estándares, o sea, que pertenecen al estándar IFC, o no estándares, que son las nativas. O sea, cada software le puede poner más salsa o más pelo a la sopa dependiendo del software que sea. ¿Ya? Por eso, generalmente, cuando hablamos de que no, es que Revit, ¿no es cierto?, no traspasa bien los archivos IFC, eso no es tan correcto. Lo que pasa es que estamos ocupando solamente propiedades nativas y no hemos ligado a las propiedades que están, no hemos usado las propiedades estándar que existen dentro del software. ¿Se entiende un poco más? ¿Sí? Ya. Después, el IFD. El IFD es parte de este estándar, ¿no es cierto?, de OpenBIM, que garantiza que cuando hablamos de un pilar, y ya dijimos que existían entidades, el otro también reconoce que es un pilar. ¿Ya? Y arma un diccionario de traspaso de la información. Y en ese sentido lo que hace es esto, es ordenar que cuando yo tengo una ventana, como tienen 1.000.000 de propiedades, podría ser ese el caos que se genera. Pero a través de este diccionario sabe exactamente dónde entra cada uno de estos valores. O sea, que cuando yo digo que la ventana mide 90 y se lo traspaso de tecla a ArchiCAD o de ArchiCAD a Revit, todos saben que ese parámetro se va a tal parte del programa y esa información se mantiene. Esa información que se mantiene, hay una fase, ¿no es cierto?, que son entre los proyectos de diseño, ¿no es cierto?, entre el arquitecto, el calculista, los especialistas, que va a servir esa información, pero también para la persona que revisa esa información es muy importante porque va a saber exactamente qué información y dónde va a estar alojada esa información. ¿Ya? Luego tenemos el IDM. Voy a volver atrás. El IFD significa International Framework Dictionary
ese es el nombre, ¿no es cierto?, que es un diccionario de datos. El IDM es la información, se llama Information Delivery Manual, o sea, la información, cómo son los entregables, ¿ya? Y estos entregables que tienen que ver con los procesos, como pueden ver es otra ISO. En el mundo se juntaron estas personas, ¿no es cierto?, de la Building Smart, entre distintas empresas constructoras, de diseño y todo el tema, y lo único que hicieron fue hacer esto. Dijeron, mira, vamos a armar una metodología donde tenemos que definir cuáles son las etapas de un proyecto. ¿Ya? Entonces tenemos una línea que son los servicios que se otorgan en las distintas etapas y cuáles son esas etapas. Y ellos le definieron a través de una ISO que ya existe, que se definen las etapas básicas de un proyecto. Que, oh sorpresa, ¿no es cierto?, casi siempre son las mismas, las que hemos visto que tienen una etapa de planificación, una etapa de diseño, una etapa de construcción y una etapa de operación. No es más que eso. Y definen cuáles son los servicios que están asociados a cada uno de los elementos. Tengo un propietario, ¿no es cierto?, un mandante, tenemos un arquitecto, un consultor, un calculista, un constructor. Tenemos distintos servicios que se van a alojar en las distintas etapas. Y ellos lo que hacen, ¿no es cierto?, a través de todo el ciclo de vida del proyecto, lo definen, y definen estas etapas o fases, y dicen, mira, en la etapa que ellos le llaman preciclo de vida, o sea, la etapa de idea, ellos tienen las necesidades del cliente, las necesidades regulatorias, los modelos, y van diciendo quién es responsable de qué. Lo único que fija, responsabilidades. ¿Se entiende? Una etapa en un ciclo de vida de un proyecto define etapas, lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto?, otra vez con el ministerio, y esto no es algo, nuevamente, esto no es algo que, se nos ocurrió a nosotros, ¿no es cierto?, y lo estamos haciendo así porque somos geniales y solamente se nos ocurre a nosotros. Es cómo se está realizando en el mundo las implementaciones y cómo podemos empezar a utilizar estándares internacionales. Y de esa manera se van generando etapas, ¿no es cierto?, internas, que cada uno se va haciendo responsable de ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, el costo lo hace alguien que hace la cuantía, ¿no es cierto?, para los costos. Para el tema de modelo, ¿no es cierto?, están las condiciones existentes para las etapas tempranas, está el modelo de arquitectura, está el modelo de cálculo, y así van apareciendo dependiendo de lo que estamos. Y así cada una de ellas. En la etapa preconstrucción, ¿no es cierto?, aparecen más modelos, aparecen más responsables. En la etapa de construcción y en la etapa postconstrucción tenemos otras líneas que es lo que nos interesa traspasar. Definimos un estándar de qué es lo mínimo que se debe traspasar como información de una etapa a otra. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Ya. Y ahí aparecen, a través de este estándar, lo que se llaman los Model View Definition. Esto significa que son cápsulas que ya están predefinidas, ¿ya? Son plantillas que ya están definidas que nos dicen toda esta información que quiero acá, de aquí para acá la voy a traspasar. O sea, ya ellos dejaron definida una cantidad de plantillas, de templates, donde el traspaso de la información está garantizado. ¿Ya? Y por eso dicen, definen un subconjunto de este esquema de IFC entre lo que vimos, las entidades, todas estas cosas que vimos arriba, ¿no es cierto? Lo que necesita para satisfacer cada uno de los requisitos de intercambio. ¿Requisitos de intercambio de dónde? Desde el IDM, o sea, desde acá. ¿Qué necesito traspasar de información de la etapa construcción a la etapa postconstrucción? Y ellos definieron un estándar de información mínima. Yo hice tener al menos esta información. ¿Sí? Y ahí se crean estas vistas que se llaman Coordination View, que esto lo van a ver, y si ustedes lo van conversando después con sus gestores BIM o con los BIM managers, ¿no es cierto? Van a empezar a ver estas palabras Coordination View, VREP, Basic FM, que están categorizadas para distintas etapas y están creadas para entregar información y garantizar información de una etapa a otra. Da lo mismo el software. O sea, yo puedo pasar de Revit a Tecla, de la etapa de diseño a una etapa de construcción o en la etapa garantizando una cierta cantidad de información. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es esto. Que como tenemos que trabajar, el estándar funciona en base al concepto de los modelos de referencia. Eso quiere decir que vamos a tener diferentes modelos, porque tenemos diferentes especialidades, los cuales tienen diferentes elementos,
porque el arquitecto con el calculista con el de clima con el de mantención tienen distintos elementos, diferentes datos, por lo tanto hay diferentes dueños. ¿Ya? Eso es súper importante, porque significa que el arquitecto es dueño de su información. No puede venir el calculista y modificarle la arquitectura, tiene que pasar por la aprobación del arquitecto, ¿no es cierto? El arquitecto no le puede modificar el modelo al calculista. No puede llegar y modificarle la fundación o los pilares porque no le gustan o porque le choca con la arquitectura o necesita un espacio más amplio. Eso no puede pasar. Entonces cada uno es propietario de su información. Y la única forma de que sean propietarios, ¿no es cierto?, es que estos funcionen a través de estos modelos de referencia. Y esto va a ser siempre en la nube, no en la nube. Siempre estamos trabajando que hay un propietario de la información. Esa propiedad de información nos indica y nos determina lo siguiente. Que yo voy a tener un modelo de arquitectura, voy a tener un modelo estructural, un modelo de tubos, un modelo eléctrico, un modelo mecánico, que se unen en un modelo combinado donde todos tenemos acceso, que es este famoso, ¿no es cierto?, ambiente común de datos, Common Data Environment, ¿no es cierto? Ahí es cuando hablamos, y por eso es súper importante ser precisos, cuando dicen, no, es que todo se maneja a través de un solo modelo. Ni, como dicen, ¿no es cierto? Sí y no. Estamos trabajando estamos accediendo a una base de datos que tiene varios modelos pegados, combinados, a través de una sola sesión o a través de un solo ambiente, que es este modelo combinado. Pero el arquitecto es propietario, el calculista es propietario, cada uno de los especialistas es propietario de su especialidad. Porque si no, no tenemos trazabilidad de la información, si no, no tenemos responsabilidades sociales legales, ¿no es cierto? Si no, tenemos un montón de problemáticas que están ligadas a ella. Y lo que hacen estas vistas que vimos anteriormente, estas vistas, es que definen el mínimo de información que debiesen traspasar. Entonces, cuando yo hablo de que el arquitecto le tiene que traspasar la información al ingeniero calculista, ¿no es cierto?, al estructural, le tiene que pasar solamente los elementos que él necesita ver. Solo la información que él necesita administrar. A él no le va a pasar el cielo falso, no le va a traspasar las luminarias, no le va a traspasar las sillas, las puertas, ¿no es cierto? Tampoco le va a traspasar esa información. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al ir eligiendo, ¿no es cierto?, cada una de estas vistas del modelo, que eso significa Model View Definition, ¿no es cierto?, definiciones de vista de modelo, vamos a ir seleccionando información. Entonces ahí viene la pregunta cuando generalmente dicen, no, pero es que IFC se pierde información. Ojo, no es que estemos perdiendo información, es que estos Model View Definition que vienen seteados en los computadores ya están indicando cuál es la información que van a traspasar. Y por supuesto puede haber información que hoy día estamos omitiendo, porque como yo lo quiero para una etapa de coordinación, no para una etapa de operación, yo no estoy traspasando las garantías, no estoy traspasando la información que tiene que ver con el proceso de fechas, ni nada de eso. Estoy traspasando la información que requiero para coordinación. Y esa información yo la puedo modificar. Estas Model View Definition, estas vistas, vienen predeterminadas, pero se pueden modificar. Y eso es lo que ha hecho cada uno de los capítulos que hay en cada país, porque hace la bajada, ¿no es cierto?, a cada país. Dice, ok, este es el estándar internacional, yo necesito hacer la bajada nacional. ¿Qué información es la que necesito? Y así Holanda, Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos, Singapur, todos los países han hecho una bajada propia, creando nuevas templates, ¿no es cierto?, de estas Model View Definition que hacen el traspaso de información. ¿Ya? Por ejemplo, al ingeniero mecánico, ¿qué le tengo que traspasar al ingeniero mecánico? Al ingeniero mecánico le tengo que traspasar los espacios. Solamente el espacio. Y ese espacio tiene una carga ocupacional, ese espacio tiene una carga de uso, ¿no es cierto? Ese espacio tiene una carga de cómo se está utilizando la información y eso es lo que traspaso en ese punto. ¿Ya?